corazón, del deseo profundo de que todos y todas os sintáis verdaderamente en casa, en el hogar, ¿no?, en este encuentro fraterno. Quiero también expresar de una manera muy cordial, nacida del corazón, de parte de toda la comunidad del CITES y de toda la comisión organizadora de este encuentro, nuestro profundo agradecimiento a las instituciones que de un modo u otro nos han apoyado en esta aventura, a la comunidad judía de España, representada aquí hoy entre nosotros por el rabino Moshe Ben Dahan, a todos los ponentes que habéis hecho el esfuerzo de poder asistir, de prepararos, de muchos viajar también desde otros países, y a todos los participantes, porque en definitiva sois los que dais razón y sentido a que llevemos a cabo estas iniciativas, tanto a los participantes aquí presenciales como a los que también a través de Internet pues nos están acompañando y nos estarán acompañando a lo largo de estos días, ¿no? A la Universidad Loyola y a la Fundación Hispano-Judía, que también han colaborado económicamente para ayudarnos en la organización de este congreso. En el fondo, para nosotros esto es la realización de un sueño que venimos acariciando desde hace años en esta sede que ya ha cumplido su primera década de vida. Es una vocación profunda a favorecer el diálogo, el encuentro, la comprensión y cercanía, la amistad. No pretendemos imitar lo que otros muchos ya están haciendo en multitud de iniciativas loables en el campo del diálogo judeo-cristiano, que gracias a Dios cada vez se va intensificando. Nuestro deseo es humilde, pero al mismo tiempo es la intencionalidad de ir más adentro, como diría Juan de la Cruz, más adentro en la espesura. Es ir hacia la profundidad de lo que verdaderamente significa nuestro ser como creyentes, judíos o cristianos, más allá de todas esas realidades externas, más allá de estereotipos, para entrar en el corazón profundo de lo que verdaderamente Dios ha sembrado y siembra en cada uno de nosotros. Por eso la palabra clave aquí es mística, pero no entendida solamente como una parte cualificada de la religión, muchas veces mal entendida y reducida simplemente al ámbito de lo extraordinario o esotérico, sino una mística entendida en su sentido originario y auténtico: el encuentro, la apertura, la experiencia del misterio con mayúsculas. Es adentrarnos en lo más auténtico y original del Dios misterio que a pesar de todo se nos revela en la historia, el Dios de nuestros padres, el Dios que ha elegido a su pueblo para establecer alianza con Él, el Dios que nos ha pensado y nos ha creado a su imagen y semejanza. Este año, el tema de la cátedra elegido nos quiere acercar a un legado inmenso de nuestra historia, donde se han dado confluencias, encuentros en ese mundo de Sefarad, donde nuestra cultura actual hunde sus raíces y que encontró una manifestación y legado humanista y religioso de un valor incomparable en la mística judía y en la mística cristiana, un legado intangible de toda la humanidad. También tendremos oportunidad de ver esta realidad expresada en el cine, en la música, pero sobre todo en la fraternidad y en el compartir, en el aprendizaje, en el conocernos, sin tapujos, en la verdad y riqueza de cada uno. Agradezco nuevamente a todos su implicación y deseamos que estos días sean de provecho y de enriquecimiento,
y que sea un granito más en la construcción de una sociedad cada vez más solidaria, más tolerante y capaz de abrirse a la riqueza de los otros, donde sea fácil que cada uno sea lo que es, donde cada uno se sienta acogido en lo que es, en lo que surge y nace de su corazón, y que sea también el punto de partida de un camino de amplias miras de futuro y de colaboración. Pues muchas gracias, y con estas palabras pues inauguramos este primer Congreso Mundial de Mística Judía y Mística Cristiana. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cumplir con el horario. Empezamos bien, empezamos puntuales, ¿no? Y vamos a iniciar con la primera ponencia de este congreso, que tenemos el gusto y el privilegio de que pueda ser impartida por Moshe Ben Dahan, el gran rabino, como ya hemos señalado, de la comunidad judía de Madrid. Realmente tengo casi muy poquísimos datos de su currículum, quizás él nos puede contar algo de su vida, ¿no? Pero sí que tengo aquí en mano que nació en Tetuán, es decir, en el norte de África, cuando todavía era protectorado español. Sus antepasados se establecieron allí pues hace 5 siglos, y con la independencia de Marruecos, en el 56, su familia volvió a emigrar a Ceuta, como tantos otros judíos que por entonces vivían en Marruecos. Luego, acabado su bachillerato, viajó a Jerusalén, donde llevó a cabo diversos años de estudios rabínicos. Es nieto y hermano de rabinos, y él pues ahora es el gran rabino, como ya he señalado, de la comunidad judía de Madrid. Y el tema que le habíamos propuesto, muy genérico, pero el que no se especificará, reza así: el misterio de la presencia de Dios en el judaísmo, o de las bases espirituales del judaísmo. Pues muchas gracias por su presencia y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, con el permiso de los ponentes de la mesa, con el permiso de todos los presentes. Vamos a hablar durante unos minutos sobre este primer tema, como se definió, del misterio de la presencia de Dios en el judaísmo. Es interesante que tanto en la mística judía como en la Biblia, cuando se habla de Dios, se habla como de un hecho evidente. Es decir, que cuando el Génesis comienza, dice: en el principio creó Dios. Si hay como un hecho evidente que hay un creador y que este creador es el responsable del universo. Y por otra parte, a nivel del Zohar, de la mística judía, también se habla que en el principio todo era luz divina que llenaba el universo, y esta luz divina se contrajo, lo que es la idea del Tzimtzum, se contrajo. ¿Para qué? Para dar lugar a la creación del mundo. ¿Qué quiere decir que se contrajo? Que ocultó su presencia para que el mundo pudiera ser creado y el hombre pudiera ser creado en este escenario llamado mundo, con libertad de elección, para que él termine su propia creación. Pero vemos que tanto en la Biblia como en la mística judía se habla de Dios como de un hecho evidente, como que hay un creador y esa es la realidad, no hay otra realidad. Sin embargo, nosotros vemos que hay muchas personas que niegan al creador, o muchas personas que son agnósticas, que dudan de que este creador esté. Sin embargo, para la Biblia y para la mística judía no hay duda. Ahora la pregunta es: ¿en qué nosotros nos basamos para decir que no hay duda? Y
Por tanto, ese es un poco el tema que yo quería exponer y desarrollar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros decimos que hay un creador, esto implica que hay un programa y que hay un objetivo. Es decir, si nosotros afirmamos, como la Biblia afirma y la mística judía afirma, de que hay un creador que creó el mundo, quiere decir que hay un programa que llevó el creador para realizar esa creación y creó al hombre con un objetivo. Es decir, como un carpintero cuando fabrica una mesa, de seguro que la fabrica con un objetivo, no la fabrica por fabricar, tiene un objetivo. Y por tanto, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la creación según la mística judía, según el judaísmo? ¿Cuál es el objetivo de la creación del hombre? Y hay un versículo muy polémico en el Génesis, porque el Génesis habla, el primer versículo, en verbo singular. En el principio creó Dios. Quiere decir que Dios es uno, creó Dios. El verbo está en singular. Pero sin embargo, en el versículo 27 de este mismo capítulo, está escrito, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ahí ya el verbo está en plural. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que 26 versículos anteriormente el verbo está en singular, creó Dios, y ahora está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza? Como si aparentemente hubieran otros dioses, pero nosotros sabemos que tanto la Biblia como la mística judía habla del monoteísmo, de la unidad de Dios. Y aquí hay una interpretación muy interesante de la mística judía, del Zohar, de la Kabbalah, una explicación muy interesante para explicar este versículo. Dice, ¿qué quiere decir hagamos al hombre? ¿Quién habló con quién? Y aquí la mística judía nos dice que cuando Dios creó al alma, le dijo al alma, ahora tú vas a bajar al cuerpo y vas a terminar la creación que yo dejé incompleta contigo. Quiere decir que hagamos al hombre es el diálogo de Dios con el alma. Es como una sociedad donde Dios le dice al alma, yo te creé potencialmente, te podía haber creado en desarrollo, pero te creé potencialmente. Vas a entrar al cuerpo donde vas a tener una lucha con las fuerzas del mal, con el deseo de recibir. Tú eres deseo de dar, pero vas a entrar con un cuerpo donde su esencia es el deseo de recibir. Y por tanto, ahí, en esa lucha, vas a tener que realizar tu reparación, tu tikkun, tu arreglo. ¿Y tu arreglo cuál es? El crecimiento, crecer desde el opositor. Es como, ¿a qué lo podemos asemejar? Es como un tenista, para que pueda crecer le tenemos que poner un opositor. Y contra mejor sea el opositor, pues más posibilidad el tenista tiene de poder crecer. Es decir, si a un tenista le ponemos un opositor muy débil, no va a poder crecer. Si le ponemos un opositor muy muy fuerte, tampoco va a poder crecer. Entonces tenemos que poner un opositor un poquito mejor que él para darle la posibilidad de crecer. Y eso es lo que la mística judía nos dice, que cuando Dios estableció ese diálogo con el alma, le dijo, ahora tú vas a bajar al cuerpo y ahí vas a tener que terminar tu creación, esa creación que yo dejé incompleta queriendo. ¿Por qué? Porque quise que de la misma manera que yo soy creador, tú seas creador. Y esa es la creación, según el judaísmo, que el ser humano viene a realizar este mundo. Es decir, nosotros venimos para crecer. Pero hay un concepto muy interesante, que ese crecimiento, ¿en base a qué? Y el judaísmo nos habla de la revelación. Es decir, ese crecimiento lo tenemos que hacer en base a la revelación. Y esa revelación nosotros la vemos ya desde el principio de la creación. Es decir, cuando Dios crea a Adán y Eva, los dos primeros seres que Él crea, los pone en el jardín del Edén. Y Dios tiene un plan A.
dice, aquí estáis en el jardín del Edén, tenéis el árbol de la vida que representa el camino de la lógica espiritual, y tenéis el árbol del bien y del mal que representa el camino de la lógica racional. Y por tanto tenéis que elegir a dónde os queréis unir. Si queréis seguir el plan A y uniros a el árbol de la vida, o podéis elegir el plan B, que yo os digo que no lo elijáis, y conectaros con el árbol del bien y del mal. Y ahí vemos la primera lucha interna, entre lo que es el ser humano, ¿no? En la dualidad del ser humano. Por una parte está la revelación, que es seguir el árbol de la vida, y por otra parte está la lógica racional, seguir el árbol del bien y del mal. Y Adán y Java, en esa lucha interna, se dejaron llevar por la lógica racional, eligieron el plan B. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, y eso es lo que explica la mística judía, no es que lo hicieron con mala intencionalidad, no era maldad lo que les motivó, porque en el nivel espiritual que ellos estaban, no podemos decir que era la maldad lo que les motivó. Lo que les motivó fue que ellos dijeron, si todo el sentido de la creación es crecer, pues si ahora nosotros estamos en la planta 9 y subimos la planta 10, tenemos el mérito de subir una planta, pero si bajamos a la planta baja y subimos a la planta 10, vamos a tener mucho más mérito. Y por tanto, si nos conectamos al árbol del bien y del mal, vamos a tener mucho más mérito, porque vamos a bajar a la planta baja y de ahí subir a la 10. El problema, ¿cuál es? Que Dios, cuando creó al hombre, no lo creó con esa fuerza de poder bajar desde la planta baja, subir a la planta 10. Y por tanto, ellos, en lugar de dejarse llevar por la revelación, que era el árbol de la vida, se dejaron llevar por la lógica racional y eligieron el plan B. Y a partir de ese momento, toda la lucha del ser humano sigue siendo la misma. A cada momento nosotros tenemos la revelación y tenemos, que es el árbol de la vida, y tenemos el árbol del bien y del mal, que es nuestra lógica racional. Y cada generación tiene su propio árbol de la vida y tiene su propio árbol del bien y del mal. En el siglo XXI tenemos por una parte el árbol de la vida, que es la revelación, pero tenemos el árbol del bien y del mal, que hoy sería el modernismo, donde el modernismo se define como la igualdad, la libertad, la unión, la universalidad, y realmente es muy tentador, es verdad, tendríamos que elegir la lógica racional, pero sin embargo el modernismo tiene sus carencias y necesitamos de la revelación también para vivir en la época del modernismo, porque es verdad que el modernismo es muy tentador y nos insta a dejar la revelación, pero la revelación tiene mucho que aportarnos, porque el modernismo no tiene respuesta a la pregunta más importante que el ser humano tiene que cuestionarse: ¿cuál es el sentido existencial de mi vida? Ahí el modernismo no tiene respuesta. Y por tanto, eso sí nos puede aportar la revelación. Y de ahí que esa es la lucha continua del ser humano para crecer y tener un objetivo. Y eso es lo que el judaísmo intentó traer al mundo: dar un camino espiritual al ser humano y darle un objetivo espiritual, darle un sentido de vida espiritual. Y que el ser humano tome conciencia que lo importante es crecer, pero crecer desde dentro. Aflorar toda esa esencia divina que cualquier ser humano tiene. Y cuando Dios le dijo, hagamos al hombre, le dijo a Adán, y dijimos anteriormente que es el diálogo entre el alma y Dios, le dijo, tú tienes que entrar en el cuerpo y hacer al hombre, pero cuando lo vayas a hacer, hazlo según nuestra imagen,
según mi imagen y según la imagen que tú portas, que es la mía. No lo haga según el deseo de recibir del cuerpo, hazlo según el deseo de dar del alma, según nuestra imagen, porque yo no soy de deseo de recibir. Y por tanto, el Talmud pregunta cómo la persona se puede apegar a Dios, dice, apegándose a sus cualidades. Dice, ¿cuáles son las cualidades de Dios? Pues hay dos puntos importantes. El primer punto importante, el Talmud trae 4 manifestaciones de Dios en el Pentateuco. Uno es que cuando Adán y Jabá transgredieron, los vistió con túnicas de piel, es decir, que Dios viste al desnudo. Posteriormente nos habla de que cuando Abraham iba a hacer la circuncisión, hizo la circuncisión cuando tenía ya 99 años y estaba parado al tercer día en la tienda buscando huéspedes. Dios se le manifestó, dice, ¿para qué? Para visitar al enfermo. Es decir, que por una parte vemos que Dios viste al desnudo, por otra parte vemos que Dios visita al enfermo. Dice, posteriormente, cuando Abraham murió, Dios se le reveló y bendijo a Isaac. Y dice, ¿para qué? Dice, para consolar al enlutado. Y cuando termina el Pentateuco, dice, Dios enterró a Moisés en el monte Nebo. Dice, ¿por qué lo enterró? Porque no quería que nadie supiera su lugar para que no lo idolatraran, para que no dijeran, Moshe era un superhombre, para que no lo idolatraran. Y por tanto, el Talmud nos dice, hay 4 manifestaciones de Dios, de actos de misericordia. Dios visita al enfermo, Dios visita al desnudo, Dios visita al enfermo, Dios consuela al enlutado y Dios entierra a la persona que no tiene quien la entierre. Y si por tanto tú te tienes que comportar igual, es decir, esas cualidades de misericordia, tú las tienes que también desarrollar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Talmud? Que en realidad esa cualidad de vestir al desnudo, de visitar al enfermo, de consolar al enlutado y de enterrar a la persona que no tiene quien le entierre, están dentro del ser humano. ¿Qué ser humano no tiene placer o no tiene alegría cuando viste a un desnudo o cuando visita a un enfermo o cuando consuela a un enlutado, cuando entierra a alguien que no tiene que le entierre? Ahora, ¿por qué? Porque el ser humano porta la esencia divina. Es decir, de la misma manera que Dios se manifiesta a través de estas cualidades, el ser humano también, esas cualidades están dentro de él. ¿Y por qué Dios nos pide que andemos en sus caminos y nos apeguemos a Él? Y el Talmud dice, apégate a sus cualidades, porque el ser humano porta las mismas cualidades del Creador, porque nuestra esencia divina es parte del Creador, somos parte del Creador. Y cuando cuando Moisés sube por las segundas tablas y le dice a Dios, anúnciame tus caminos, y le dice Dios, no podrá verme el hombre y vivir. Es decir, no te puedo mostrar mis caminos de justicia, porque para eso tendrías que morir, porque para eso tendrías que ver toda la película, tendrías que irte al principio de la creación y ver todo. Es como una persona que entra en una película, cuando la película ya lleva 1 hora, se sale a los 5 minutos, no va a entender nada, no puede entender nada. Para poderlo entender tendría que ver la película del principio y quedarse hasta el final. Dice, para eso tendrías que morir, te tendría que sacar la dimensión del tiempo y ver todo. Pero sí te puedo enseñar mis cualidades de misericordia. Y le dice, Dios, Dios, dice, y pasó Dios delante de Moisés y le proclamó, Dios, Dios, es un Dios compasivo, misericordioso, largo para el rigor, grande en misericordia, Dios es verdad, perdona la transgresión sin intención, con rebeldía, y la limpia. Quiere decir que esas cualidades de misericordia que Dios le mostró, dice, esa es mi conducción de misericordia, esa es mi esencia. Pero es que esa esencia está dentro del ser humano. ¿Es que acaso el ser humano no tiene la capacidad de la compasión,
de la misericordia, de la verdad, de la búsqueda de la verdad. ¿Acaso el ser humano no perdona? ¿Un padre no perdona a su hijo? ¿O un ser humano no está dispuesto a perdonar? Cuando alguien viene con sometimiento y arrepentimiento, el ser humano no perdona. Quiere decir que en verdad esa esencia divina que cada uno de nosotros tenemos es lo que venimos a aflorar, venimos a desarrollar, venimos a hacer crecer. Pero para eso, pues Dios nos dio la revelación, nos dijo cómo hacerlo. Y ese es el conflicto continuo del ser humano desde el día de su creación, el conflicto entre la revelación y la lógica racional. ¿Por qué Adán y Eva fallaron? Porque les faltó seguridad en Dios. Ellos pensaron que a través de su lógica racional iban a conseguir un lugar más alto que a través de la revelación. Es decir, es verdad, Dios quiere mi bien, pero no quiere mi bien total, mi lógica racional me va a dar un bien mayor. Y ese es el origen de la transgresión del ser humano. El pensar que a través de su lógica racional él puede conseguir un nivel de felicidad mayor. Falta de seguridad en Dios. Pensar que Dios no quiere todo mi bien. Y hemos analizado la transgresión de Adán y Eva, donde el mal, que es la serpiente, es decir, las fuerzas del mal, que es la serpiente, se disfrazan con tres máscaras, es decir, siempre el mal se manifiesta de la misma forma. Primero nos tienta, luego nos mete la duda y luego viene la desesperación cuando nos damos cuenta que hemos fallado. O sea, primero el mal les tentó, les dijo, no, vais a ser como Dios, es decir, vais a conseguir un nivel más alto aquí que en el árbol de la vida. Vais a conseguir un nivel más alto, vais a conseguir un bien mayor. Falta de seguridad en Dios. Pensar que podemos conseguir un bien mayor por el camino contrario a lo que Dios nos da. Y les tentó. Esa tentación le metió la duda. Dijeron, pues mira, a lo mejor es verdad, puede ser. Tiene lógica racional. Y al final vino la desesperación cuando se vieron fuera del jardín del Edén, cuando se vieron en esa caída espiritual que de pronto sintieron, pero que no se vieron con esa fuerza desde la planta de abajo poder subir hacia arriba. Y por eso 10 generaciones después de Adán viene Noé y toda la humanidad desaparece, a excepción de Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, toda la generación desaparece. Y en el principio, ya me voy a centrar antes de terminar en el tema más específico del misterio de la presencia de Dios en el judaísmo, donde dijimos que tanto la Biblia como la mística judía parten de un hecho evidente. En el principio creó Dios, o al principio todo era luz divina, y la luz divina se ocultó para crear el mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a Dios? El misterio de la presencia de Dios. Nosotros tenemos 3 caminos principalmente para llegar a Dios. El primer camino es la lógica, el sentido común. Es como cuando una persona va a un museo y ve un cuadro, incluso que no está viendo al artista, tiene toda la seguridad de que ese cuadro lo ha pintado un pintor. Incluso que no conoce al pintor, ni lo ha visto, ni lo está viendo, pero tiene toda la seguridad de que ese cuadro lo pintó un pintor. ¿Por qué? Porque Dios puso una lógica dentro del ser humano de que todo lo que tiene un programa tiene que tener un programador. Es decir, si Armstrong, cuando pisó la luna, si hubiera encontrado un ordenador portátil, que hubiera dicho, los rusos estuvieron aquí. No hubiera dicho que hubieron metales que durante millones de años se desgastaron, ese desgaste de metales por evolución generó ese ordenador. Lo último que hubieran pensado era eso. ¿Por qué? Porque hay una lógica.
Y es lo que dice el rey David en los Salmos, el Salmo 19, versículo 2. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pone de manifiesto la obra de sus manos. El rey David dice, basta mirar los cielos y el firmamento para ver al Creador. Y eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 26. Levantad vuestros ojos al cielo y ved quién creó esto. Basta contemplar el cielo con todos los millones de estrellas, que cada estrella es mucho más grande que el planeta Tierra, para saber quién creó esto. Pero eso es la lógica. Pero sin embargo, el judaísmo no quiso basar en la lógica nuestra relación con Dios. El segundo punto es la revelación en el monte Sinaí. Es la historia. Y ese es el punto que, según Maimónides, pensador y filósofo judío del siglo XII, él manifestó. Dijo, la esencia del judaísmo es la revelación del monte Sinaí. Dice, ¿por qué? Porque todo un pueblo entero pudo vivir la revelación divina, pudo escuchar y tener la vivencia de la revelación en el monte Sinaí cuando se dieron los 10 mandamientos. Y si por eso el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, dice, cuídate mucho para que no olvides lo que tus ojos han visto el día que estuviste delante de Dios, refiriéndose a la revelación del monte Sinaí. Y este mismo Deuteronomio, capítulo 4, versículo 34, nos dice, a ti fue mostrado para que sepas que el Eterno es Dios y no hay otro aparte de Él. Y por eso Dios, cuando se revela en el monte Sinaí, dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. No dice, yo soy tu Dios que creó el mundo. Dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Quiere decir que yo soy tu Dios que se manifestó en la historia. Que tú tuviste la posibilidad de ver mi testimonio en la historia. ¿Qué quiere decir yo soy tu Dios que te sacó de Egipto? Yo soy el creador, pero por otra parte, yo intervengo en la creación. No estoy alejado de la creación, sino que intervengo en la creación. Y por eso en el judaísmo es tan importante el precepto de guardar el sábado, el séptimo día, según la Biblia judía. Guardar el sábado. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nosotros paramos nuestra labor creativa el sábado, estamos reconociendo que el mundo tiene un creador. Es decir, el sábado el sábado judío no es un concepto de descanso, es decir, parar para descansar. No, porque si una persona está cansada el martes, descansará el martes. Y si una persona está cansada el miércoles, descansa el miércoles. Y si una persona viene mejor descansar el jueves que el sábado, descansa el jueves. Pero el sábado tiene otro concepto. Y el sábado, el concepto es que Dios paró su labor creativa. Y cuando tú paras tu labor creativa, es una forma de manifestar en la acción que el mundo tiene un creador. Y por eso, cada sábado es una vivencia que Dios creó el mundo. No es a nivel de la teoría, es a nivel de la vivencia, que tiene mucho más fuerza que la teoría. Y ese es el segundo elemento que para el judaísmo es fundamental, la revelación. Y el tercer elemento que nos lleva a Dios es la tendencia natural del alma. Es decir, como esencia divina que somos, nuestra alma tiene una tendencia natural de unirse a su fuente de origen. Por eso un filósofo importante judío dijo, mete al ateo en una jaula de leones y se le terminó el ateísmo. Dice, ¿qué quiere decir? Que hay una tendencia natural en el ser humano. Imagínense una persona está en una carretera nevada y el coche se va. Y en ese momento, ¿a quién busca el ser humano? Incluso el libro de Jonás, cuando nos habla en la Biblia, cuando nos habla de que Jonás huyó porque no quería ir a Nínive y huyó hacia Tarshish y se metió en un barco y hubo una tempestad.
El capitán, que era una persona ajena a la espiritualidad, cuando vio esa tempestad y vio que el barco se hundía, empezó a clamar a cada uno y levantó, él mismo levantó a Jonás. Y le dijo, ¿qué estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Cuando una persona está en un avión con turbulencia, ¿a quién busca? Quiere decir que hay una tendencia natural en el ser humano, como dice el rey David en el Salmo 63, versículo 2, oh Dios, te busco, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Esa es una, ahí expresa el rey David hasta qué punto esa tendencia natural está. Pero sin embargo, dice Maimónides, es decir, para la mística judía está claro. Es decir, el hecho de quién creó el mundo no es pregunta. La luz divina llenaba el universo. Pero la Biblia está claro, en el principio creó Dios. Sin embargo, Maimónides nos dice, es verdad que la lógica nos lleva a Dios, que todo lo que tiene un programa tiene que tener un programador, pero cuando la persona tiene interés personal, la lógica ya no le funciona. Un juez no puede juzgar a su hijo, porque ya no va a ser objetivo. Y si el ser humano tiene un interés personal de querer hacer lo que le viene en gana, pues ese interés personal le va a cegar. Es como un soborno. Cuando una persona tiene un soborno ya no es objetivo y no puede juzgar. Y por tanto la lógica humana es verdad, funciona cuando vas al museo, porque cuando tú ves un cuadro no tienes ningún interés personal en decir quién pintó el cuadro. Ahí eres objetivo. Porque ¿qué más te da decir si se creó por casualidad, porque un tintero se derramó en un lienzo, lo pintó, o porque un pintor lo pintó? Es decir, cuando la lógica es objetiva, es evidente, pero no siempre la lógica es objetiva. Es como una persona que tiene adicción. Una persona que tiene adicción a la droga, por más que tú intentes explicarle a través de la lógica, no va a entender. No va a entender. Que una persona tiene una adicción, la lógica ya no le funciona. Porque está tan esclavizado a ese deseo que ya no ve. Y por más que intente explicarle que está destruyendo su vida, su salud, su familia, arruinando, no va a entender. Y por tanto, la lógica es verdad, es un elemento correcto, pero mientras la persona sea objetiva. Y por tanto, cuando no eres objetivo no vale. La tendencia natural del alma es verdad, está. Pero cuando tú tienes el alma, que tu alma es como un diamante, lo tienes encubierto de barro, es decir, cuando te dejas llevar por los sentimientos negativos y los sentimientos negativos te embargan y recubres de barro tu alma, el diamante ya no brilla, pero no porque su naturaleza no sea resplandeciente, no porque su naturaleza no sea de brillo, porque tú lo tienes anulado. Y hay muchas personas que los sentimientos negativos no les permiten, es decir, han puesto tanto barro en su alma que ya ese alma deja de vibrar, deja de sentir. Es como una guitarra sin cuerda que ya no es capaz de emitir ningún sonido. Y por tanto es verdad, la tendencia natural del alma está, pero cuando la persona no se deja embargar por los sentimientos negativos o no se deja embargar por el egoísmo. Y por eso nos dijo Maimónides, dice, no, el elemento objetivo es la historia. Ahí ya no puede, es verdad que una persona puede negar la historia, es verdad que una persona puede negar la historia, pero ahí ya es mucho más difícil, porque ya hay un testimonio de todo un pueblo, de la revelación. Por eso dice Maimónides, la historia es el punto más objetivo, porque la historia son hechos que ya no dependen de ti, ni de tu lógica, son hechos que están ahí. Y por tanto, nosotros
tanto la mística judía, cuando nos habla de Dios, nos habla que Dios escapa por completo a nuestra capacidad de comprensión. Si nosotros no podemos entender a Dios, no podemos entenderlo, porque escapa a nuestra comprensión. Nuestra mente está totalmente limitada para poder entender la divinidad. Es decir, que cuando intentamos profundizar, ir más allá, ya no podemos entender. Es como cuando nosotros éramos pequeños, que nuestro padre nos decía, Dios creó el mundo. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿quién creó a Dios? Decimos nuestros padres, ¿quién creó a Dios? Y sin embargo, Dios es eterno, nunca fue creado, es eterno. No lo puedes entender. Nuestra lógica ya, ahí ya es jaque mate a la lógica. ¿Cómo se puede entender el concepto de eternidad a través de nuestra lógica? No, nuestra lógica racional no lo puede percibir. Ahí tenemos que entrar ya en la lógica espiritual. Y es la lógica espiritual a la que nosotros tenemos que apelar si queremos ser felices. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de los acontecimientos, depende de la interpretación que nosotros damos de los acontecimientos. Si una persona quería viajar y fue al aeropuerto y le dijeron, no puede viajar, el avión está estropeado, la persona empieza a maldecir al piloto, a la compañía, al aeropuerto, pero es que tengo una reunión vital de mi trabajo, no puede viajar, está estropeado el avión. Empieza a maldecir, se amargó. Viene otra persona y le dice, mire, el avión está estropeado, no puede viajar. Es que tengo una reunión vital. Sí, pero es que está estropeado, no puede, no podemos. Y en ese momento dice esa persona, uy, gracias a Dios que el avión se estropeó aquí abajo y no arriba. Y ahí ya cambió totalmente. No solamente que el hombre no está disgustado, está agradecido. Y ante el mismo acontecimiento, una persona está amargada y el otro está feliz. ¿De qué depende? De la interpretación, no del acontecimiento. Por eso el dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige. ¿Qué quiere decir? Que el dolor, una persona va por la calle, se golpea un pie o se cae, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige, porque el sufrimiento depende de la aceptación. En el momento que la persona acepta, se eliminó el sufrimiento. En el momento que la persona acepta, gracias a Dios que se estropeó aquí abajo y no arriba, ya está. Se terminó el sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento depende de la incapacidad de aceptar los acontecimientos. Ahora, cuando una persona tiene seguridad plena en Dios, de que Él rige los acontecimientos, esta persona siempre está feliz. Y por tanto, ¿qué nosotros podemos saber de Dios? Es decir, el Zohar, la mística judía, nos dice que Dios escapa por completo a nuestra capacidad de comprensión. Y por tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos saber de Dios? Pues nosotros podemos saber de Dios lo que la Biblia nos define. Podemos saber de Dios que Él es el creador del universo. Como dijo el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18. Así dice Dios, ¿quién creó los cielos e hizo la tierra? Yo soy Dios y no hay otro. Saber que Él creó, Él es el creador. Y que podemos sentir su presencia, aunque no lo podemos entender. Podemos sentir su presencia. Es decir, cuando la persona conecta con su esencia divina, cuando la persona conecta con el mundo de los valores, con el amor, con la generosidad, con la espiritualidad, con la verdad, con el valor por defender lo que es correcto, incluso que no sea popular,
Cuando la persona conecta con el mundo de los valores, está conectando con su esencia divina. Y de pronto comienza a sentir y a pensar de forma diferente, algo que no lo puede explicar, porque no depende de la lógica racional, depende de la lógica espiritual. Entonces podemos saber de Dios que Él es el creador, podemos saber que Dios es uno, tal como lo dice la Biblia. Escucha, Israel eterno, es tu Dios, el eterno es uno. La Biblia en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, podemos saber que Él es uno. Pues como dice el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 39, pues Dios está arriba en los cielos y abajo en la tierra y no existe otro. Podemos saber que Dios está implicado en la creación. Como lo dijo Dios al patriarca Jacob en Génesis capítulo 28 versículo 15, le dijo Dios al patriarca Jacob: yo estoy contigo y te cuidaré donde tú quieras, donde tú vayas. O como dice el famoso Salmo 23, que tanto apelamos a él: incluso que camines en riberas tenebrosas, no temeré, no me acontecerá el mal porque tú estás conmigo. O como dijo el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 23-24, ¿cómo podría un hombre esconderse en lugares secretos y yo no lo veré? ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra? O como dijo el profeta Samuel en el capítulo 1 del libro Samuel, libro 1, Samuel, capítulo 16, versículo 7, el hombre mira a los ojos, mas Dios mira el corazón. Y solamente ya para terminar, porque ya se agotó el tiempo, solamente para terminar, la segunda parte del tema eran las bases espirituales del judaísmo. Es decir, que de la misma manera que hay leyes físicas que rigen el universo, como la ley de la gravedad, leyes físicas que rigen el universo, hay leyes espirituales que rigen el universo. Hay 3 leyes fundamentales que rigen el universo y que nos ayudan a comprender los acontecimientos. La primera ley es la ley de afinidad. Como tú activas abajo, Dios activa arriba. Si tú no eres capaz de perdonar, no pidas el perdón. Si tú no eres capaz de actuar con misericordia, no pidas que Dios actúe con misericordia contigo. Como tú activas abajo, así activan contigo. Y eso fue lo que impresionó tanto a Yitro, al suegro de Moisés. Cuando vino, dijo: con lo que los egipcios tramaron, le vino. Ellos dijeron, todo varón, el faraón dijo, todo varón lo vamos a tirar, todo varón judío que nazca lo tiramos al río, y al final todo el ejército de varones egipcios murió en el río. Esa es la ley de la afinidad. Luego está la ley de la correspondencia, que cada persona está en el lugar que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona nace, no es casualidad que nació con esos padres, con esos hermanos, en ese lugar, con ese idioma. La ley de la correspondencia. Es decir, cada persona está en la academia y en el aula que le corresponde para desarrollar su alma. Y luego, la tercera ley es la ley de crecimiento. Es decir, que cada acontecimiento que nos ocurre no es un problema, sino es una oportunidad de crecimiento. Es decir, cada acontecimiento, en lugar de verlo como un problema, lo tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento. Es como cuando un chico está en el colegio, el maestro no le pone problemas, le pone oportunidades de crecimiento. No son problemas, son oportunidades de desarrollo intelectual. Y por tanto, si aprendemos a ver el mundo bajo esta perspectiva y aprendemos a ver desde la lógica espiritual, pues cuando tengamos que elegir, la revelación va a poder más que nuestra lógica racional. Muchas gracias por la atención y gracias por la oportunidad.